Hola, somos Juan Andrés Díaz, Luis Fernando Higuera, Daniel Alejandro Jiménez y yo, Nicole Rodríguez. Hoy vamos a hablar sobre el terremoto de México del 19 de septiembre del año 2017. Iniciaremos explicando algunas generalidades del tectonismo y luego abordaremos lo sucedido en este país. Para iniciar, nos parece importante definir ciertos términos que estaremos empleando a lo largo del video. Primero, la astenosfera. Es la segunda capa interna de la Tierra. Es plástica y débil. Por consiguiente, permite el desplazamiento de las placas tectónicas. En esta se encuentran algunos campos magmáticos que configuran los volcanes. Segundo, los escudos. Son las formaciones más antiguas de la Tierra constituidos por rocas. Al ser tan estables, no se aprecian actividades tectónicas frecuentes. Asimismo, tampoco se pueden encontrar volcanes ubicados en estas zonas. Hay que tener en cuenta que estos están formados por estratos horizontales que no son sometidos a fuerzas compresivas. Tercero, las fallas. Son zonas muy inestables en donde se produce el mayor movimiento telúrico. Este sistema está ubicado entre la plataforma continental y la cordillera. Cuarto, el ciclo de Wilson. Es aquel que articula los diferentes movimientos y tipos de borde en las placas tectónicas. En este se explica que los materiales se van a los márgenes y luego chocan con otras superficies. Estos forman unas zonas y generan choques entre bloques. Quinto, la convección del magma. Es importante comprender este concepto para identificar cómo es el movimiento de las placas tectónicas. Aquí se explica que el magma asciende y fragmenta las rocas buscando una vía para salir. Sexto, el valle de Rift. Cuando el magma asciende, forma esta estructura a partir de la acumulación de materiales, es decir, rocas ígneas y basálticas. Séptimo, los tipos de bordes. Como podemos ver en las imágenes, las placas tectónicas se comportan de distintas maneras. Cuando se separan las placas, se dice que tienen un borde divergente. En cambio, cuando éstas se chocan son convergentes. Por último, cuando una placa se desliza sobre otra, se le llama un borde de falla. Octavo, la subducción. Es el proceso por el cual una placa litosférica oceánica se hunde bajo otra placa, ya sea oceánica o continental. Noveno, la abducción, proceso por el que las placas continentales colisionan, incrustándose una en otra y creciendo en extensión. Y por último, los suelos lacustres. Son suelos formados en depósitos lacustres. Por ejemplo, material depositado en agua de lagos y posteriormente expuesto. Ahora explicaremos lo sucedido en México con este video. Una vez establecidos los conceptos que emplearemos, nos parece importante mostrar lo sucedido el 19 de septiembre de 2017, con los daños estructurales y a la población que generó dicho terremoto. El terremoto tuvo una magnitud de 7,1 grados en la escala de Richter. Su epicentro fue a 120 kilómetros al sur de la capital del país, es decir, Ciudad de México. Este fue provocado por un proceso de subducción entre la placa de Cocos y la placa norteamericana. Y entendemos que fue mucho más adentro. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Bueno, particularmente la interacción entre la placa de Cocos y la placa norteamericana, proceso denominado subducción, es muy similar al que tenemos en Chile. Sin embargo, en este caso, en esta zona, la placa de Cocos entra en un ángulo mucho menor y por lo tanto se proyecta por muchos kilómetros, del orden de 200, 300 kilómetros al interior, y cuando baja sencillamente bajo la placa norteamericana, es aquí en la parte superior de la placa de Cocos donde ocurre el terremoto, y es por eso que tiene más de 50 kilómetros de profundidad, lo cual es un atenuante, porque si hubiera sido más superficial, otra historia estaríamos contando, y particularmente este terremoto se denomina intraplaca. Recordemos que la subducción es el proceso mediante el cual la placa oceánica se hunde bajo otra placa.
En este caso, la placa de coco se proyectó hacia el interior. Ahora bien, como lo vamos a ver en esta imagen, cabe resaltar que este terremoto se generó porque la zona tenía muchas fallas al no estar ubicada en un escudo. Además, es relevante mencionar que los suelos en donde hubo más afectaciones son lacustres. Es por esto por lo que las ondas se amplían al encontrarse con un suelo que tiene un depósito de agua y las edificaciones que están situadas en estos se derrumban con mayor facilidad. Pero la situación geográfica de México no es la única que desfavorece a los habitantes del país, sino también la grave corrupción. En efecto, pues los edificios no estaban construidos con los materiales adecuados para evitar graves afectaciones. Además, las políticas de infraestructura mexicanas no tenían en cuenta los procesos geográficos que se desarrollaban en estos lugares, lo cual provocó que sus políticas no fueran suficientes para evitar que esta catástrofe generara tantos daños. Algunas estadísticas. Este terremoto dejó un saldo de 396 muertos y más de 7.000 heridos. Según el testimonio de algunas familias, la misma corrupción y la desorganización de las administraciones públicas no permitió que se les brindara una ayuda oportuna. Y es por esto por lo que tantas personas dejaron de ser atendidas y posteriormente fallecieron. El municipio más afectado en el Estado de México fue Ecatzingo, pues el 64% de sus viviendas quedaron destruidas por la magnitud del terremoto. Además, 12.253 edificios quedaron deshabitados o requirieron su construcción completa. También es importante resaltar que en todo el país más de 250.000 personas se quedaron sin dónde vivir, pues todas sus casas estaban destruidas parcial o completamente. Asimismo, 16.000 planteles educativos quedaron dañados y se realizaron en todo el país algunos cortes de agua que dejaron a las personas sin acceso a este servicio. El sismo afectó vías de comunicación, dañó drenajes y redes de telecomunicaciones, sin mencionar el gran desastre que ocasionó en los sistemas de distribución de agua potable. Según los economistas, la afectación económica es mínima, comparada con lo que sucedió en 1985 con otro grave terremoto en México, pues las proyecciones más pesimistas ubican la afectación en el crecimiento anual por hasta menos 0,3% del PIB, Producto Interno Bruto, teniendo en cuenta que la ciudad tiene una actividad del 2%. Sin embargo, aunque muchos afirman que en grandes rasgos la economía no se afectó, la producción agrícola en los estados damnificados sí se vio perjudicada temporalmente. Además, el sector de construcción se verá favorecido debido a la alta demanda de mano de obra y materiales. Todo lo dicho previamente nos permite afirmar que es necesario conocer y tener en cuenta los procesos geográficos de la zona que habitamos, esto con el objetivo de prevenir tantas pérdidas humanas y grandes destrucciones estructurales. Todo esto nos permite afirmar que el estudio geográfico puede salvar nuestra vida. Muchas gracias. Aquí presentamos las referencias.